¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues hablando de temas que ya hemos tocado y hemos dicho antes, realmente el tema este de innovar es el resultado del esfuerzo de las personas para crear. Aquí siempre hemos hablado de un tema que es interesante, emprender e innovar en una manera que suena a veces confuso. Y yo creo que este concepto de que innovar es el resultado y emprender es cuando alguien decide que quiere innovar, yo creo que ahí estamos aterrizando claramente lo que debe suceder en las organizaciones para que en un momento dado las organizaciones realmente tengan resultados de negocio. Y ahí me gustaría pues que tú nos platiques de cómo puedes hacer esto con éxito en las organizaciones. Sí, precisamente creo que todos podemos hacerlo. La situación es cómo lo hacemos de una manera exitosa, ¿verdad? Entonces, lo que hemos encontrado, y creo que es algo que vale la pena comentar, que hemos estado trabajando en esto durante varios años, por lo menos 2 décadas, aplicando y aprendiendo, aprendiendo y aplicando una serie de aspectos relacionados con la innovación, con el aprendizaje, con el emprendimiento. Y llegamos en un punto que creo que es el mensaje principal, de tener una metodología para hacer proyectos innovadores y en paralelo desarrollar la capacidad de las personas involucradas, ¿verdad? Estas dos piezas, estos dos elementos son fundamentales. No podemos con mucho talento lograr el éxito si no tenemos una metodología adecuada. Y aun cuando tengamos una muy buena metodología para transformar una idea en un proyecto exitoso, la necesidad del talento sigue imperante. Entonces deben de manejarse esos dos grandes aspectos, la metodología y el talento, la capacidad de las personas. Exacto, y mira, ahí yo creo que tú y yo hemos combinado pues distintos lados de la mesa que en alguna medida es lo que estamos invitando a nuestra audiencia a que lo vea. Cómo esa capacidad en tus actividades de desarrollo de recursos humanos, desarrollo de talento, desarrollo de habilidades, y puesto en cómo se hacen estos proyectos, y más con la experiencia con una visión global, el hecho de estar en Silicon Valley y ver cómo suceden constantemente esos proyectos. Ahí lo que vemos es que estas competencias se necesitan tener dentro de ese proceso de emprendimiento con innovación, porque mucho de lo que hace la gente dice es que yo quiero innovar, pero ¿qué significa? Y lo ven muy difícil, pero por el otro lado, volteamos y todos los días la gente está emprendiendo nuevos proyectos, en nuevas actividades, pero la cuestión es que queremos generar resultados de una forma diferente. Esto es cómo se hacen proyectos que no sean más de lo mismo, sino que debemos descubrir nuevas soluciones y asumir iniciativas propias que en un momento dado las personas puedan estar haciendo en una forma muy interesante. Y esto, pues el descubrimiento que tú me mostraste de lo que has hecho, en que cuáles son estas actividades, esas competencias fundamentales, yo creo que son bien importantes. A mí me gusta hacer la parte creativa, la parte innovadora, pero la gente es quien produce esos resultados. Sí, definitivamente, Jorge, fíjate, lo que hemos encontrado, y creo que es algo ya que culmina un esfuerzo, como mencionaba, ya de bastante tiempo, es qué hay que hacer para instalar un proceso de emprendimiento con innovación. Vamos a llamarle así, ¿verdad? Un emprendimiento con innovación y exitoso. Entonces encontramos tres grandes temas que se traducen en talento, en capacidad, en competencias, en actitudes, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con generar resultados de forma diferente, descubrir nuevas soluciones y asumir iniciativas propias. Encontramos 10 grandes competencias y todas fueron consideradas, han sido consideradas de vital importancia para el éxito, pero estas tres en particular sobresalen. Generar resultados de forma diferente, es la diferenciación, el valor agregado del innovador. Descubrir nuevas soluciones, o sea, aplicar la innovación, y ya viene estamos en el campo del emprendimiento, y asumir iniciativas propias en donde nosotros somos los líderes, los directores del proceso en la medida que va sucediendo. Fíjate que, y eso es bien interesante, porque ahí cuando tú estás diciendo
como que la actividad de la innovación la vemos en el área de ingeniería, la vemos en el área técnica, la vemos en el área de ventas, y la parte de las habilidades lo vemos en el área de recursos humanos. Y esa es la dificultad que tiene hacer estos emprendimientos dentro de las empresas, que tienen que hablar transversalmente varias áreas distintas y tenemos que hacer esa integración. Y cómo nos acercamos en donde el director general tiene que jugar un rol fundamental de convertir o transformar esa visión que él quiere de que cosas nuevas pasen y sean exitosas, y además por el otro lado pues tienes a la gente de finanzas en que dice, oye, pues esto es lo que vamos a hacer con el menor costo en la manera más eficiente, lo cual es su rol y es su actividad. Entonces, estas competencias yo sí veo que son elementos muy importantes en que si los vamos ya desdoblando en cada una de las partes, ¿cómo podemos hacer que las mismas personas vayan adquiriendo más competencia, que además no es algo que lo adquieres y lo tienes, sino que es algo que lo adquieres y lo tienes que mantener y lo sigues desarrollando constantemente, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Inclusive yo creo que ese puente que se requiere entre el factor humano, el proceso educativo de formación, de capacitación y las prioridades y las necesidades de los negocios, ese es precisamente el lenguaje de las competencias. Nosotros hemos encontrado, para mí esto es un imperativo, Jorge. O sea, tiene que ser, o sea, tiene que darse esto. Para que un emprendedor tenga éxito, requiere habilidades para explorar nuevas rutas, pero también demanda actitudes para lograr las metas que se van presentando en el camino. Y muy importante, también conocimientos para hacer bien las cosas. O sea, tienes que caminar un camino diferente, lograr lo que te vas empeñando en hacer, pero también haciéndolo bien, ¿verdad? Entonces ahí amarramos tres grandes componentes de lo que es una competencia. O sea, tiene que ver con habilidades, tiene que ver con actitudes y tiene que ver con conocimientos. Entonces, esta fórmula, este imperativo, creo que es el distingo del modelo del que estamos hablando, Jorge. Y fíjate que ahí tocas un tema interesante, porque cuando dices, tienen que avanzar por distintos caminos, o sea, el proceso, cuando normalmente en el trabajo diario de una persona, tú tienes un principio y un fin y un camino recorrido que mientras más claro sea, es mejor. Y aquí cuando estás haciendo innovación, pues el camino no es necesariamente conocido, tienes que estar probando y haciendo experimentos en distintas formas para ver cuál es el que funciona. Y esto, cada paso que das, aprendes y obtienes una realimentación que tienes que utilizar para poder seguir adelante. Entonces, ahí hay una parte que es el proceso implica interacción con otras personas para saber si lo que estás proponiendo es válido, pero también es iterativo porque puedes regresarte, cosa que en el proceso natural del trabajo diario esto no está considerado como una actividad normal. O sea, ¿cómo que me voy a regresar? Eso es retrabajo, eso implica ineficiencia y esto choca con toda esa cultura que hay de la calidad, de la cultura de eficiencia, porque pues la innovación, ojalá, o sea, desearíamos tener un proceso lineal de movernos, y esas 10 actividades que nos muestras en el árbol que tienes, habla de que no es un camino realmente uno a la vez, sino que vas avanzando en pedacitos de cada lado y a lo mejor un poco regresas para poder hacer estas cuestiones. Y esa evolución gradual es genial, ¿no? Sí, y totalmente de acuerdo. Y aparte, Jorge, algunas de estos elementos se están presentando como pop-outs en un visualmente, ¿verdad? Nosotros estamos, por ejemplo, descubriendo nuevas soluciones y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no lo estamos manejando, organizando bien nuestras prioridades. Entonces tenemos que regresar a ese tema, echar mano de esa competencia y aplicarla a las nuevas soluciones. Esa solución te puede llevar a situaciones críticas. Entonces tienes que echar mano de la competencia de actuar ante las situaciones críticas. Y lo más interesante de todo esto es que en el camino tienes que ir aprendiendo, porque las iteraciones de las que tú dices que llevan a lo no lineal de este proceso, la gran ganancia es estar aprendiendo de todo lo que sucede. No de los errores, del proceso mismo, de cómo las cosas no salen perfectamente en la primera, ¿verdad?
Que ahí es parte de ese punto interesante. O sea, tú haces algo, pruebas, validas, te das cuenta de que lo puedes hacer mejor, que además siempre en la actividad humana siempre lo vamos a poder hacer mejor. Y el tomar esa incertidumbre y esa reorganización de prioridades, cuando realmente vale la pena volver a hacer la iteración completa o cuando el aprendizaje es suficiente, pero podemos continuar donde estamos, habla de un proceso de decisión muy complicado, y la única manera de aprenderlo es con un aprendizaje experiencial, como a través de que tú lo haces una vez, te das cuenta que funciona y la siguiente vez lo haces y no funciona. Y esto, cuando lo haces en una manera colectiva, en que lo haces en equipo, el aprendizaje es mucho más rápido y puedes aumentar el grado de eficiencia. Totalmente. Mira, si pudiéramos resumir todo esto en esta pequeña charla, creo que como tú mencionaste, tienes y puedes avanzar simultáneamente por varios caminos. Tienes que hacerlo y aparte puedes hacerlo, ¿verdad? No es lineal. Hay un concepto de pequeñas etapas de aprendizaje, aplicación y acción, ¿verdad? Estoy aprendiendo, lo aplico, hago algo, me regreso y se cierra el ciclo nuevamente, siempre y cuando se aprenda de la experiencia. Ahora, esto no es nada más la persona, Jorge, también es su equipo de trabajo, Exacto, es el ¿verdad? entorno, incluso ahí Sí. déjame ser un poco más amplio. No solamente es tu equipo interno de trabajo, sino que además el externo. ¿Cómo vas a ver a un cliente y decirle, oye, estamos haciendo una prueba de un nuevo concepto y te invitamos a que participes? ¿Cómo vas con tus proveedores y les toleras a que puedan hacer cosas que no van a ser perfectas a la primera, pero hay una negociación establecida de quién toma el riesgo y quién gana? Porque puedes hacer con el proveedor de que los dos tomen el riesgo y los dos ganen, o tú tomas todo el riesgo, pero también cuando el beneficio surja, lo tomas y lo ganas tú. Sí, es cierto, ¿eh? Tenemos que pensar en un equipo de trabajo ampliado, ¿verdad? Y otro punto importante es que en el camino nunca debemos de perder de vista que la responsabilidad de aprender es nuestra. Y ese yo Exacto. creo que es uno de los mensajes fundamentales, el nadie nos va a enseñar. Posiblemente alguien nos ayude a aprender, pero nadie nos va a enseñar, entonces tenemos que manejar eso si queremos evolucionar hacia la excelencia en materia de emprendimiento. Pero ese es el imperativo. Yo creo que el imperativo para el emprendimiento exitoso tiene todas estas variables y pues posiblemente podamos o debamos invitar a nuestros amigos a emprender un viaje interesante, redescubriendo en conjunto todo lo que se tiene que hacer en este sentido, Jorge. Exacto, y aquí entonces es una abierta invitación a participa con nosotros en esta aventura y aprende a disfrutar ese riesgo en donde el riesgo te va a dar grandes oportunidades. Quien es innovador transforma ideas que hoy son totalmente borrosas en productos que mañana la gente desea ampliamente. Y esa es realmente lo que nosotros buscamos. Estamos en el canal y te agradezco muchísimo tu participación en esta conversación, José, y vamos a seguir trabajando. Tenemos mucho más material que seguir presentándole a nuestros colegas y esperamos próximamente que nos acompañen en este proyecto, haciendo ellos ese autoaprendizaje y autodirección. Perfecto, muchas gracias y pues seguimos en contacto en estos términos. Gracias.